Muy buenas noches. A continuación vamos a hacer la presentación de la tarea 3, componente del manejo integrado de plagas. Eh, los integrantes del grupo somos Angie Camila, Albert Isaac, Juan Carlos Gallego. El número del grupo es 3028-19. El manejo integrado de plagas combina diversas estrategias para controlar plagas de manera sostenible, utilizar monitoreos constantes, identificación y presencia de plagas y con- combinación de controles biológicos, culturales, mecánicos y químicos. Su objetivo es reducir el uso de pesticidas, minimizar el riesgo para el medio ambiente, la salud humana y mantener la productividad agrícola de forma responsable. Esto es lo que se busca pues con este tipo de actividades. Uno de los principales pues que se presentan en el manejo integrado de plagas es el control cultural. eh, Refiere a la implementación de prácticas agrícolas que modifiquen el entorno del cultivo y su manejo agronómico con el fin de reducir la incidencia de plagas. Una de las, pues a continuación voy a mencionar algunas de los controles culturales que se hacen, que es el rotación de cultivos. Es decir, en la primera etapa del año se cultiva, por decir, arroz, en la segunda etapa se cultiva trigo, para estar cambiando y no tener como una incidencia alta o no haya una presencia permanente de plagas. Fechas óptimas de siembra, eso es esencial pues para tener una buena productividad y poder hacer un control de las plagas, manejo adecuado de riegos. Si no se hace un buen control de los riegos en los cultivos, pues podemos hacer afectaciones pues tanto de plagas como enfermedades pues por los niveles freáticos pues que se hablan, eliminación de residuos de cosecha y limpieza en el campo. También eso hay que hacer un adecuado manejo, pues porque eso genera pues propagación de algunas plagas. Eso se convierte pues en hospedero de plagas. Uso de cultivos trampa, es decir, mezclar cebolla con otro tipo de cultivo, pues como el tabaco que ayuda a controlar el piojo. Manejo de malezas, podemos hacer un control selectivo de malezas, que algunas malezas nos ayudan a controlar algunas plagas. Poda y de hierbe selectivo, de lo que hablábamos anteriormente. Diversificación de cultivo y policultivos. Sembrar pues sistemas agroforestales. Esta sería una muy buena opción en cuanto a este tema. Ejemplos, pues, en el control cultural, pues, les voy a hablar del sector forestal, pues, porque tengo, pues, algo de experiencia en el sector. Pues, una de las principales actividades que hacen en el manejo silvicultural es la poda, pues, que no solo ayuda a controlar, no solo ayuda, pues, a tener una buena productividad en el tipo en la calidad de la madera, y en la prevención de incendios, sino que también ayuda a controlar eh, las plagas, eh, 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 reduce pues la vulnerabilidad a estas. También las entresacas, el espaciamiento pues en los rodales pues aumenta pues la precipitación, el crecimiento de los árboles y pues los hacen un poco más fuertes y resistentes a algunas plagas. Bueno, en el control biológico en plantas es una de las técnicas de manejo de plagas que, que utiliza organismos vivos como depredadores, parásitos y patógenos naturales para reducir la población de plagas que afecten los cultivos. En lugar de emplear productos agroquímicos, el control biológico busca aprovechar la interacción natural entre los seres vivos para mantener un equilibrio ecológico. Esto pues es como básicamente lo que se busca con el control químico. Pues acá le mostramos pues algunos de los
de los insectos, por decirlo de alguna forma, que se utilizan pues para controlar algunas plagas. Y uno de los ejemplos pues que podemos hablar del control biológico es la hormiga arriera. El control de la hormiga arriera tiene una alta incidencia negativa en la producción agrícola. La forma más efectiva y adecuada de controlar la hormiga arriera y por ende sus devastadores efectos es mediante el control biológico. Este se hace con la mezcla de dos clases de hongos. Uno de estos es el entomopatógeno denominado Beauveria bassiana, que ataca directamente el insecto, incluyendo la hormiga reina. Y el segundo es la Trichoderma linus, que infecta al hongo que sirve como sustento de las hormigas. Esta es una práctica muy usual, pues, decir acá en el eje cafetero y es severa, pues se hace un control de la hormiga efectivo y sin ninguna necesidad de aplicar algún otro tipo de insumo agroquímico. Bueno, muchas gracias y ya le doy el paso al siguiente compañero para que presente su parte. Cordial saludo, mi nombre es Ana Camila Galvin López, estudiante de Ingeniería Agroforestal de UNDAD, y en este momento les voy a hablar sobre la resistencia de plantas a insectos. La resistencia de plantas a insectos es su capacidad para defenderse de los ataques de insectos fitófagos. Esto incluye adaptaciones tanto físicas, químicas e inducidas que le permiten sobrevivir y mantener su salud frente a plagas. Importancia de la resistencia de las plantas frente a insectos. La resistencia de la planta frente a insectos es crucial por diversas razones que impactan tanto en la agricultura como en el medio ambiente. Como primera medida tenemos la sostenibilidad agrícola y tenemos la reducción de pesticidas. La resistencia de las plantas a insectos permite disminuir el uso de los pesticidas químicos y esto hace que reduzca como tal la contaminación del suelo y del agua y disminuye el riesgo de desarrollar resistencia a las plagas. Agricultura orgánica. La agricultura orgánica enseña directamente a manejar prácticas de cultivo que priorizan la resistencia natural. Son fundamentales en la agricultura orgánica, ya que promueven métodos de control biológico y el uso de variedades de plantas resistentes, fomentando una producción sostenible sin químicos sintéticos. Aumento de rendimientos, protección de cultivos. Las plantas que han desarrollado resistencia a los insectos son menos propensas a sufrir daños, lo que traduce a una mayor protección de los cultivos, y esto significa que los agricultores pueden cosechar más y perder menos a causa directamente de las plagas. Estabilidad productiva. Al reducir la incidencia de plagas, se logra una producción más estable a lo largo del tiempo. Eso permite a los agricultores planificar mejor sus cosechas y maximizar su producción, lo que es crucial para la seguridad alimentaria. Adaptación al cambio climático. Resiliencia. Las plantas que son resilientes a insectos pueden adaptarse mejor a las condiciones cambiantes del clima, como variaciones a la temperatura y la disponibilidad de agua. Esto les permite soportar condiciones adversas y seguir produciendo. Diversidad genética. La diversidad genética directamente a la resistencia de plagas contribuye a la diversidad genética de las plantas cultivadas. Esta diversidad es vital para la adaptación a nuevas condiciones ambientales y plagas emergentes, asegurando la sostenibilidad de los cultivos a largo plazo. Cuarto, beneficios económicos. Costos reducidos. La resistencia de las plantas a los insectos puede llevar a una reducción en los costos de producción, ya que se necesita menos inversión en los pesticidas y tratamientos. Esto mejora la rentabilidad para los agricultores. Calidad de los productos. Las plantas resistentes tienden a ser más saludables y por lo tanto pueden ofrecer productos de mayor calidad. Esto no solo satisface la demanda de los consumidores,
por alimentos saludables, sino que también puede abrir mercados globales y mercados premium. Impacto de la resistencia de plantas a insectos en la agricultura y ecosistemas. Impacto en la agricultura, aumento de rendimientos. Menor daño por plagas. Las plagas son más resistentes y sufren menos daño, lo que se traduce en cosechas más abundantes, y esto es crucial para satisfacer la necesidad creciente y de la demanda alimentaria. Cosechas más estables. La resistencia a los insectos permite que los cultivos mantengan un rendimiento constante e incluso en condiciones adversas, lo que mejora la seguridad alimentaria. Reducción de costos. Menos inversión en pesticidas. Al reducir la necesidad de aplicar pesticidas, los agricultores pueden disminuir sus gastos operativos. Eso no solo mejora la rentabilidad, sino que también disminuye la exposición a químicos. Ahorro en manejo de plagas. Las plantas resistentes requieren menos inversiones de manejo de plagas, lo que reduce los costos de trabajo y de insumos. Sostenibilidad. Prácticas agrícolas ecológicas. La resistencia natural a las plagas fomenta métodos de cultivos más sostenibles, como la rotación de cultivos y el uso de los fertilizantes orgánicos que promueven la salud del suelo. Protección de la biodiversidad. Al reducir la dependencia de pesticidas se protege la fauna y la flora local, lo que es esencial para mantener ecosistemas equilibrados. Impacto en los ecosistemas y conservación de la biodiversidad. Entonces, entre estas tenemos los hábitats saludables. Las plantas resistentes ayudan a mantener la salud de los ecosistemas al proporcionar refugio de alimento a diversas especies, desde insectos hasta mamíferos y aves, contribuyendo la estabilidad de los hábitats. Diversidad de especies. Al fomentar el uso de variedades de plantas que son naturalmente resistentes, se promueve una mayor diversidad genética dentro de las poblaciones vegetales, lo que a su vez favorece una mayor diversidad de organismos que dependen de ellas. Tenemos las interacciones ecológicas, que son el equilibrio en cadenas alimenticias. Las plantas resistentes influyen en la abundancia de insectos herbívoros, lo que a su vez afecta a los depredadores, y esto ayuda a aumentar un equilibrio en cadenas tróficas del ecosistema. Relaciones simbióticas. Las plantas pueden establecer interacciones positivas con otros organismos como insectos polinizadores y depredadores de plagas. La resistencia a los insectos puede fortalecer estas relaciones, promoviendo un ecosistema más saludable. Reducción de daños ambientales. Menor uso de químicos. Al reducir la dependencia de pesticidas, se minimiza la contaminación del suelo y el agua, lo que protege la fauna y la flora y mejora la salud del ecosistema. Salud del suelo. Las prácticas agrícolas sostenibles que acompañan la resistencia de las plantas ayudan a conservar la microbiota del suelo y evitar la erosión, lo que es esencial para la producción a largo plazo. Ecología química. Volátiles de plantas inducidos por la herbívora y feromonas de insectos. La ecología química es un campo que estudia cómo las plantas e insectos utilizan compuestos químicos para comunicarse y defenderse en sus interacciones. Funciones. Señalización a insectos benéficos. Los volátiles pueden atraer depredadores o parasitoides de los herbívoros, como avispas que ponen huevos en horuscas. Comunicación entre plantas. Algunas plantas pueden detectar los volátiles liberados por otras plantas en peligro, activando sus propias defensas. Repulsión de herbívoros. Ciertos compuestos pueden actuar como repelentes, disuadiendo a los herbívoros de continuar alimentándose. Algunos de los ejemplos son tomate y pulgones. En cuanto a los pulgones atacan al tomate, este puede liberar volátiles que atraen a los depredadores de pulgones. Y en cuanto al maíz y las orugas, el maíz libera volátiles específicos que atraen avispas parasitoides cuando es atacado por orugas. Feromonas de insectos. Las feromonas son sustancias químicas que los insectos utilizan para comunicarse entre sí. Estas pueden ser para atraer la pareja, marcar territorio o alertar sobre peligros. Los tipos de feromonas son feromonas de atracción sexual y feromonas de alerta.
Las feromonas de atracción sexual son usadas por insectos, machos y hembras para localizar a sus parejas. Un ejemplo son las feromonas emitidas por las hembras en polillas. Y las feromonas de alerta son emitidas en respuesta a amenazas como depredadores para alertar a otros miembros de la especie sobre el peligro. Entonces, como les indicaba, los ejemplos son las polillas. Las hembras liberan feromonas para atraer machos desde distancias largas, lo que es fundamental para la reproducción. Y las hormigas utilizan las feromonas para marcar rutas hacia fuentes de alimento y para comunicarse en colonias. Recomendaciones. Prácticas agrícolas sostenibles. Entonces, como primera recomendación tenemos la rotación de cultivos, en el cual se interrumpen ciclos de plagas y se mejora la salud del suelo. Variedades resistentes. Cultivar plantas naturalmente resistentes a plagas, que tenemos directamente el manejo integrado de plagas. Combinar prácticas culturales, biológicas y químicas. Y tenemos la conservación de la biodiversidad. Crear hábitats diversos incluye áreas de hábitat natural en paisajes agrícolas. Promover polinizadores. Plantar especies que atraigan polinizadores. Y también tenemos lo que es directamente la educación y capacitación en cuanto a programas sobre técnicas y manejo sostenible para los agricultores. Y también tenemos la investigación y desarrollo para desarrollar nuevas variedades de plantas, resistencia y monitoreo y evaluación. Cordial saludo, mi nombre es Albert Isabel de Gutiérrez. En este caso me tocó explicar un poco sobre la ingeniería genética, en donde nos dice que la ingeniería genética aplica al manejo integrado de plagas, lo que permite a los científicos modificar plantas para que expresen características de resistencia a plagas o enfermedades. Una de las técnicas más comunes es la introducción de genes de resistencia en plantas mediante transgénesis. Esta permite que las plantas produzcan compuestos tóxicos para ciertas plagas, pero inocuos para otros organismos y el ser humano. También se investiga el mejoramiento de organismos de enemigos naturales de plagas para hacerlo más efectivo. Se dice que este enfoque se fundamenta en reducir las necesidades de pesticidas y químicos. Tipo de ingeniería genética. En el contexto de manejo integrado de plagas, la ingeniería genética puede tomar varias formas dependiendo del objetivo y la tecnología empleada. Tenemos los cultivos transgénicos, que se introducen en genes de otras especies para conferir resistencia a las plagas. Un ejemplo clásico es el del maíz, que tiene un gen de la bacteria Bacillus que le permite producir proteínas tóxicas para los insectos específicos como el gusano cogollero. Tenemos también lo que es la edición genética, CRISPR-Cas9, que nos dice que esta tecnología permite modificar genes específicos de un organismo sin añadir material genético externo como se hace en los transgénicos. En cultivos como el arroz se ha utilizado el CRISPR para incrementar la resistencia a plagas sin afectar las características naturales en la planta. Tenemos lo que es el mejoramiento genético de enemigos naturales, que también se investiga la modificación de organismos que actúan como depredadores de plagas, como insectos o bacterias, y está mejorando su capacidad para atacar o infectar plagas específicas. Esto es menos común, pero podría ser una vía prometedora para el control de plagas. Y la última que tenemos es los genes de resistencia a patógenos o plagas en las plantas. Esta modificación de la genética de plantas para mejorar su defensa frente a ciertos patógenos se ve como en los hongos, las bacterias, y esto ayuda a reducir infecciones en el cultivo y por ende a limitar la proliferación de plagas secundarias que afectan
a las plantas debilitadas. Dentro del ejemplo de la ingeniería genética, yo lo voy a enfocar en lo que es el cultivo de guanábana, y dentro de esa plaga tenemos lo que es la antranosis. La implementación sería, en el caso de la guanábana, la investigación genética trabaja en la inserción de genes específicos que promuevan la introducción o la producción de compuestos antifúngicos o fortalezca la pared celular de las plantas, dificultando la penetración de hongos. Por ejemplo, se estudian genes que incrementan la producción de fitoalexinas, compuestos que actúan como defensas naturales contra infecciones fúngicas, aunque aún en etapa de investigación se encuentra, ya que la potencial implementación de plantas genéticas modificadas ofrecería una solución directa y de bajo impacto para enfrentar plagas en cultivos tropicales de alto valor económico, como lo es el cultivo de guanábana. Otro punto que me tocó es técnica de esterilización de insectos plaga. Este método, conocido como técnica de insecto estéril, se ha utilizado con éxito en diversas partes del mundo para controlar poblaciones de insectos, especialmente en aquellos que son difíciles de manejar con control químico o biológico, como las moscas de la fruta. La esterilización, generalmente realizada mediante irradiación o exposición de compuestos químicos, permite que estos insectos estériles compitan con los fértiles por aparearse, disminuyendo la población a lo largo del tiempo. Dentro de ese tipo de técnica de esterilización de insecto plaga tenemos estos tres, que son irradiación con rayos gamma o rayos X. En esto prácticamente consiste en exponer a los insectos a radiaciones ionizantes, lo cual daña su material genético, dejándolos estériles. Los insectos tratados se liberan en grandes cantidades, donde compiten con los insectos fértiles, logrando que la población total disminuya en el tiempo, así como se ve en esta imagen. Este método es ampliamente usado en mosca de la fruta y en ciertas polillas. Otra técnica de esterilización sería la exposición a compuestos químicos. Este básicamente consiste en que en algunos casos se puede utilizar ciertos productos químicos para inducir esterilidad en insectos, aunque este método es menos común que la irradiación y se usa en estudios de laboratorio para controlar especies como los mosquitos. Otra técnica es la esterilización a través de ingeniería genética. Este consiste en modificar genéticamente insectos para que transmitan un factor de esterilidad o letalidad a su descendencia. Ejemplo de esto se observa en el mosquito del género Aedes, donde las modificaciones genéticas hacen que solo se reproduzcan machos estériles o que la progenie muera antes de alcanzar la edad adulta. Dentro de esos ejemplos tenemos lo que es la mosca de la fruta, otra en el cultivo de guanábana, y tenemos que esa técnica de esterilización ha sido especialmente efectiva en el control de la mosca de la fruta en el cultivo de frutas tropicales, como es el caso de la guanábana. En el proceso, miles de machos son criados en laboratorios esterilizados y liberados en el ambiente. En el caso del cultivo de guanábana, los machos estériles se liberan semanalmente en áreas específicas donde la plaga es un problema, lo que reduce de manera significativa la reproducción de la plaga y el daño en la producción de la fruta. Otro control sería el último, el control químico. En el manejo integrado de plagas, el control químico se emplea como la última línea de defensa y bajo criterios muy específicos para minimizar efectos negativos. Los plaguicidas se seleccionan en función de su efectividad para controlar la plaga objetivo y su bajo impacto en el ecosistema. Los productos más avanzados han evolucionado para ser específicos y menos persistentes, lo cual reduce su acumulación en el suelo y minimiza los riesgos de resistencia. Dentro de los tipos de control químico tenemos lo que es el insecticida,
Este producto está diseñado para eliminar insectos plaga, puede clasificarse en varios grupos. Tenemos lo que es el insecticida de contacto, que afecta a los insectos cuando tocan el producto. Son efectivos en plagas que están en la superficie de la planta como el pulgón. Tenemos otro insecticida que es el sistémico, que son absorbidos por las plantas y afectan a la plaga que se alimenta de ellas, como los insectos chupadores. Tenemos el insecticida de acción biológica. Esto contiene microorganismos como el bacillus y sus toxinas suelen ser específicos para insectos determinados. Otro es el fungicida, que es utilizado para controlar enfermedades fúngicas que a su vez pueden debilitar la planta y traer plagas. Este se divide en protectores, actúan formando una barrera protectora en la planta. Tenemos también lo que es el sistémico, que se basa en la absorción por la planta y actúan desde el interior. Otro tipo de control químico es el herbicida, que se caracteriza porque es un químico que controla mal la hierba en los cultivos, eliminando plantas no deseadas que compiten por nutriente y agua, reduciendo la competencia y mejorando el crecimiento del cultivo. Y el último control químico es el acaricidas y nematicidas. Las acaricidas controlan los ácaros, que afectan cultivos como hortalizas y frutales. Y las nematicidas son efectivos para manejar nematodos que pueden afectar las raíces y comprometer la salud del cultivo en general. Un ejemplo de este control químico sería el más común, que es el pulgón en los cultivos de guanábana. Básicamente en las plantaciones de guanábana el pulgón puede debilitar el crecimiento de las plantas al succionar sus nutrientes. La implementación de este control químico con insecticidas selectivos como los pirectoides, que aquí está la referencia. Los pirectoides se realiza cuando la población de pulgones alcanza un nivel de daño económico. Los pirectoides son efectivos y de rápida acción, pero es importante alternar su uso con otros productos para evitar el desarrollo de resistencia en los pulgones. Además, para reducir su impacto en insectos benéficos y polinizadores. La aplicación de este se realiza en momentos específicos como el amanecer o el atardecer. En conclusión, podemos decir que al incorporar el control cultural, los agricultores pueden crear un ambiente desfavorable para las plagas, disminuyendo así la necesidad de intervenciones químicas. El control biológico se enfoca en el uso de enemigos naturales para mantener a las poblaciones de plagas en niveles que no causen daños económicos. La resistencia de la planta a los insectos añade una capa de defensa natural en los cultivos, reduciendo la dependencia en métodos externos y ayudando a los agricultores a gestionar las plagas de forma intrínseca. La ecología química explora la interacción entre plantas e insectos utilizando volátiles y feromonas para manipular el comportamiento de la plaga. La ingeniería genética permite desarrollar las plantas con una resistencia específica a las plagas, lo cual no solo mejora el rendimiento, sino que también reduce el uso de pesticidas y protege la salud humana y la ambiental. Las técnicas de esterilización de los insectos son una herramienta precisa que ayuda a reducir las poblaciones de plagas sin recurrir a productos químicos y con un bajo impacto en otros organismos. Y finalmente lo que es el control químico, que actúa como último recurso en el manejo integrado de plagas, aplicándose de forma estratégica y controlada para minimizar los daños, la resistencia y los efectos secundarios en el ecosistema. En conjunto, el manejo integrado de plaga ofrece un enfoque equilibrado para enfrentar los desafíos de la agricultura moderna. Al integrar métodos tradicionales y avanzados, esta estrategia no solo permite un control eficiente de las plagas, sino que también apoya la sostenibilidad y la preservación de los recursos naturales, lo cual es esencial para una agricultura responsable y orientada al futuro. Muchísimas gracias por su atención.